Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un caso sin ninguna duda excepcional, en el sentido de que, bueno, es uno de los casos más conocidos también de la historia. Eh, y bueno, creo que hay que hablar también de él, que es concretamente Elizabeth Bathory. Es un poco como el tema de Jack el Destripador. Como sabéis, Elizabeth Bathory pues, ha sido denominada por la historia como la Condesa Sangrienta. Ya os digo, se podría hacer una tesis doctoral sobre Elizabeth Bathory, porque al igual que hay casos en los que no tenemos información, porque digamos que esos casos no han sido lo suficientemente mediáticos como para, bueno, pues no han salido, digamos, de su zona de confort, digamos, de la zona donde han sido llevados a cabo, como algún caso que os voy a traer, que ya tengo grabado. Que ya os digo, es que ni hay prácticamente fotos y hay pocos artículos. Los hay lógicamente en inglés, pero no en español. Sin embargo, en el caso de Elizabeth Bathory hay tanta información que es complicado resumir y digamos que basarse básicamente en lo más importante, ¿no? En lo más importante. Entonces, bueno, voy a intentar, ya os digo, resumir lo máximo posible, ¿vale? Dentro de las posibilidades que hay, que tampoco es que sean muchas. Y bueno, imágenes también se pueden poner muy pocas porque son las que hay básicamente son de la condesa como tal, o sea, de sus víctimas y demás no encontraremos seguramente ninguna imagen. Bueno, para resumir un poco, la condesa Bathory no solo tiene el dudoso privilegio de haber sido posiblemente la mayor asesina en serie de la historia, sino que además pues, ha inspirado como personaje de ficción pues, a una de las pocas vampiras con entidad propia y función protagonista, desde luego, en el cine de terror. Entonces, no se puede ofrecer de ella una panorámica de las obras inspiradas por un personaje histórico, cuya huella sin ninguna duda sigue presente, gracias a la instrumentalización que del mismo han hecho disciplinas creativas como el cine, el cómic y la literatura. Y en este respecto, pues es sorprendente, ¿no? La variedad de perspectivas con las que ha sido tratado el personaje, como el hecho de que muchos artistas españoles son quienes más han hecho uso del mismo, ¿no? Básicamente, aunque el asesinato en serie es una tipología criminal habitualmente asociada a los hombres, como hablábamos en el caso de Jack el Destripador, yo creo que fue una mujer, pues esta es una mujer que la mujer ostenta el dudoso honor de ser la mayor y más terrible asesina de la historia de la humanidad. La condesa húngara Elizabeth Bathory nació en el año 1960 y falleció en el año 1614 y tiene a sus espaldas nada más y nada menos que unas 600 víctimas. Además, todas ellas vírgenes, y esto se podría atestiguar como si estuvieran con vida. Digamos que es verdad que la historia ha sido con frecuencia manipulada por ciertas religiones como el judeocristianismo, que digamos que alzan de alguna manera estos mitos femeninos con la intención de trocar sus características beneficiosas y protectoras en otras diabólicas y otras incluso mitológicas, ¿vale? Pero sin ninguna duda, o sea, con esta figura surge lo que es la figura de femme fatale. O sea, aquí se materializa este concepto en la historia del arte, ¿no? Sobre todo a partir de mediados del siglo XIX. Pero ya os digo que es que Elizabeth Bathory es un ejemplo real de mujer malvada, o sea, independientemente de las consideraciones patriarcales. Es una mujer que está obsesionada por su belleza y que no vaciló en asesinar a cientos de doncellas para bañarse literalmente con su sangre y preservar, como ella creía, su juventud. Es decir, es un monstruo real que ha inspirado a multitud de artistas como, bueno, ya sabemos, ¿vale? ¿Cuántas cosas más se pueden decir de Elizabeth Bathory? Bueno, pues muchísimas. Ya os digo, ella nace concretamente, es húngara, lógicamente, y nace concretamente el 7 de agosto de 1560 en el castillo de Katice, actualmente Trenčín, Eslovaquia,
Y bueno, pues se hispaniza como Isabel Báthory. Fue una aristócrata húngara que pertenecía a una de las familias más poderosas del Reino de Hungría. Y ya os digo que pasa la historia por haber sido acusada y condenada, junto con sus sirvientes, de ser responsables de torturar y matar a cientos de jóvenes y mujeres entre el año 1590 y el 1610. Ya os digo que esto la convierte en la asesina en serie más grande de la historia de la humanidad, con 650 muertes. Los sirvientes también fueron ejecutados y, como sabemos, Báthory fue llevada a prisión en el castillo de Szeged hasta su muerte en 1614. Vamos a hacer un pequeño resumen de su biografía. Nació en el seno de una prominente nobleza protestante de Hungría. Su familia controlaba Transilvania, su tío era rey de Polonia. En 1575 se casó con el conde Ferenc Nadasdy, que era miembro de otra poderosa familia húngara, y posteriormente se mudan al castillo ya nombrado anteriormente. Con este señor, Báthory tuvo 4 hijos. Tras la muerte del marido, en 1604, es cuando empiezan a surgir estos rumores sobre la crueldad de Báthory, que en principio aparentemente se ignoran relatos previos sobre el asesinato de campesinas, que fueron afirmaciones que empezaron a circular aproximadamente en el año 1609. O sea, ya había asesinado a mujeres de familias nobles que atrajeron su atención. Entonces, digamos que Matías de Habsburgo, que era rey de Hungría, ordenó al primo de Báthory, Georgi Thurzó, que era conde palatino de Hungría, que investigara estas cosas. Pero el conde determinó, tras tomar declaraciones de las personas que vivían en la zona que rodeaba su propiedad, que efectivamente Báthory había torturado y asesinado a más de 600 jóvenes, ¿no? En todo esto, los cargos contra Báthory han sido descritos por numerosos historiadores como una auténtica caza de brujas. Todo esto fue afirmado por acusaciones sustentadas en más de 300 testimonios, ¿no? Algunos de los cuales describieron la evidencia física y la presencia de jóvenes muertas, agonizantes o aprisionadas y mutiladas, que fueron halladas además al momento de su arresto. O sea que luego, bueno, recientemente se afirma que las acusaciones fueron un espectáculo para destruir la influencia de su familia en la región, que era básicamente considerada una amenaza a los intereses políticos del Imperio de Habsburgo. Hay muchas historias y leyendas que forman parte del folclore, digamos, nacional, con eso de las tendencias vampíricas, la historia, lógicamente, de que se bañaba en la sangre de sus víctimas para mantener su juventud. Esto parece ser que se basaba en rumores y que solo fueron escritas como supuestas falacias, digamos, alrededor de un siglo después de su muerte. Si bien estas historias fueron repetidas por al menos 3 historiadores, no son consideradas confiables por parte de los historiadores modernos. Digamos que, bueno, pues los primeros años ya básicamente los hemos comentado, y parece ser que antes de cumplir los 6 años sufría ataques de lo que se puede considerar hoy en día como epilepsia, con lo cual yo creo, bueno, en aquel momento epilepsia, que no se debía saber mucho sobre el tema, ya os digo que en aquel momento, pero yo creo que iba mucho más allá. Es decir, esta señora evidentemente tenía que tener un trastorno mental muy serio para hacer lo que hizo. O sea, eso está claro. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, el 4 de enero de 1604, como se conocía al marido de Elizabeth por su fiereza a la hora de combatir, que murió tras una súbita enfermedad, precisamente tras una de sus batallas, dejando viuda a Elizabeth cuando tenía 44 años, es cuando comienzan, según sus acusadores, sus crímenes. Digamos que para empezar despide a su muy odiada suegra del castillo, junto con todo el resto de la parentela de su marido. Las sirvientas a las que éste había protegido hasta ese momento fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos que, según Elizabeth, merecían. Así que esto la deja en una situación peculiar,
una señora feudal de un importante condado, el de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin un ejército con que proteger su poderío. Digamos que por la misma época, uno de sus primos, Gábor Báthory, se convirtió en príncipe de Transilvania con el apoyo económico de esta mujer, y este señor se mete pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas, y esto ponía en peligro, la ponía en peligro a ella de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Y viuda como era, pues se vio todavía más vulnerable y aislada que nunca. Vamos a ver lo que fue, básicamente, a ver si tengo un poquito más de información vamos a ver. Vamos a ver si en la leyenda sangrienta tenemos algo más. Bueno, pues digamos que ya os digo, la noble húngara era una persona enloquecida por recuperar belleza y juventud, que veía que se le iba escapando, y por eso pues se encarga este secuestro y asesinato de las jóvenes y tal, para sus vastas posesiones, para bañarse en su sangre. Entonces es una de las historias de terror y personajes malditos más conocidas. Todo el mundo ha oído alguna versión, ¿no?, de la historia de la condesa sangrienta. Entonces la noble húngara, que un día accidentalmente descubrió que la sangre de una joven doncella que le había manchado la cara había contribuido a tensar y rejuvenecer su cutis, ya me dirás, pues la condesa, enloquecida por recuperar esa belleza, ya digo, encargó pues este tipo de consecución de víctimas para a partir de ese momento bañarse en su sangre. Todos la temían porque era poderosa y despiadada. Ya os digo, hasta que pues el gobernador de los territorios del Reino de Hungría, que era delegado del emperador y el rey, la hizo encarcelar. En el proceso fue declarada culpable y sentenciada a ser emparedada en uno de los aposentos de su castillo, donde murió. La verdad es que la muerte de Elisabeth Báthory también fue pues una muerte cruel, una muerte dura, pero vamos, es que era lo menos que se merecía, creo yo, ¿no? O sea, una mujer que ha cometido semejantes delitos, pues, en fin, es lo mínimo que se puede esperar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que se empiezan a escuchar los rumores de que está ocurriendo algo muy siniestro en el castillo donde ella vive, a través de un protestante local. Llegan historias de que esta condesa practica brujería, magia negra, básicamente, utilizando para ello, como os comento, la sangre de muchas jóvenes. Y bueno, pues cuando esto llega al rey Matías II de Hungría, como os digo, ordena al primo, que ella misma había, a Jordi Turzo, enemistado con ella, a que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. Porque, bueno, al fin y al cabo la señora Báthory carecía de fuerza militar propia, o sea que en ese sentido no hubo resistencia. Entonces allí fue donde se hallan, como os comento, numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. Por tanto, en 1612 se inicia un juicio en Bitche y Elizabeth se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose básicamente a sus derechos nobiliarios, pero quienes sí lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores, entre ellos su mayordomo, que testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años, o sea, una auténtica locura. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo, y la acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, porque los de las siervas lamentablemente carecían de importancia, como pasa siempre. Bueno, aquí tenemos otra de las imágenes, mucho más realista, porque es un retrato de la época. Y después de la acusación de su mayordomo, ya os digo, la acusación se concentra en los asesinatos de jóvenes nobles, ya os digo, las siervas no le importaban a nadie, como pasó con las prostitutas en el caso de Jack el Destripador, y en la sentencia todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación necesaria, como se diría a día de hoy, ¿vale? En aquel momento no se conocía ese término, por lo tanto, de cooperadores. Todos los seguidores de Elizabeth, excepto las brujas, fueron decapitados, sus cadáveres quemados,
y este fue también el destino de su colaborador, como os comento, Ficco. A las brujas Dorotea, Elena y Piroska, que eran, ya os digo, colaboradoras, les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos, y luego pues las quemaron vivas. Una burguesa de la zona, acusada de cooperar, pues también fue ejecutada, Katrina, que con 14 años era la más joven de las ayudantes de Elizabeth y que salvó la vida por petición expresa de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Sin embargo, la ley impedía que Elizabeth, una noble, fuese procesada. Entonces, claro, fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar comida, y finalmente el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto a sus manos. Pero el primo de esta lo convence para que retrase el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así que la condenaron, digamos, a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena, por supuesto, también implicó la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías, por otro lado, venía ambicionando desde tiempo atrás. El 31 de julio del año 1614, Elizabeth, de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a 2 sacerdotes de la Catedral del Arzobispado de Esztergom y ordenó que lo que quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. Estaba muerta, después de haber pasado 4 largos años encerrada sin ni siquiera ver la luz del sol. Y aunque pretendieron enterrarla en la iglesia de Katice, pues los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora esta infame fuera enterrada en el pueblo, además en tierra sagrada, ¿no? Obviamente. Y finalmente, como era uno de los últimos descendientes de la línea exec de la familia Báthory, pues la llevaron a enterrar en la cripta de la familia Báthory en el noroeste de Hungría, que era el lugar de procedencia de la familia. A día de hoy la localización de su cuerpo es totalmente desconocida. O sea, todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. No obstante, 2 años después, sus hijas y uno de sus hijos, que también fueron acusados de traición por el apoyo de su madre a la guerra contra los alemanes, llegan a sufrir tortura por este motivo en el año 1618. Concretamente Ana, cuando contaba con 24 años, sobrevivió. Alguna parte de la familia huyó a Polonia, algunos retornaron después de 1640, un nieto suyo fue ejecutado en 1671 por oponerse a un emperador alemán, en fin. Digamos que hay ciertos archivos nacionales de Hungría que fueron rescatados de la destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial y del régimen comunista posterior. O sea que, como os comento, es que se conserva abundante documentación sobre ella, particularmente cartas personales y actas del juicio, aunque sus míticos diarios, al igual que su retrato original, se hallan en paradero desconocido. Esto es, ya os digo, el retrato más fiel que hay a su persona. Como os comento, es que sería volver a repetirse lo mismo. Ella veía que se acercaba peligrosamente a la ancianidad y, ya os digo, se obsesionó con esto, así que utilizó a sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven cuando tenía 44 años. Digamos que en esto vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella, y la anciana, ante su burla, la maldijo, diciéndole que la noble también envejecería y se vería como ella algún día. Ya os digo, cuando el conde parlatino Turzó, primo y enemigo de la condesa, que fue el nombrado investigador general por el rey, llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no haya ninguna oposición ni a nadie para recibirles, y lo primero que vieron fue a una sirvienta en el cepo del patio en estado agónico debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era prácticamente corriente, o sea, no les llama especialmente la atención, porque en aquella época pues, se cometían auténticas atrocidades, ¿no? Como en la época de la Inquisición también.
pero al acceder al interior pues encontraron a una chica desangrada en el salón, otra que estaba aún viva, aunque le habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra encuentran a una docena de jóvenes que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Debajo del castillo se sumaron los cuerpos de 50 muchachas más, y el diario de Elizabeth contaba día por día sus víctimas con todo lujo de detalles, hasta ya os digo sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Por todas partes había toneladas de ceniza y serrín usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar, y debido a esto todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía, como os podéis imaginar, un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella mantenía relaciones sex con sirvientes de ambos sexos, y se rumoreaba que cuando tenía acceso carnal con chicas, no era raro que las mordiese salvajemente. En fin. Digamos que en una ocasión una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo mientras la estaba peinando, lo que conllevó a un fuerte bofetón de la condesa que hizo sangrar por la nariz a la doncella, la cual hasta este punto habría sido afortunada, ya que lo normal entre la nobleza eslava de la época habría sido sacarla al patio para recibir 100 bastonazos por aquel descuido, que tiene tela, esas épocas en las que es increíble. Pero fue, ya os digo, cuando todo comienza, porque esta sangre que salpica la piel de Elizabeth pues fue donde a ella le pareció que desaparecían arrugas, que su piel se recuperaba la lozanía juvenil, en fin, una auténtica perturbada, ¿no? Entonces se queda fascinada y es cuando empieza a pensar que ha encontrado la solución a la vejez, que siempre podría conservarse bella, como una Barbie, vamos, y joven de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, tras consultar a sus brujas y alquimistas, que había muchas por aquella época, y con la ayuda, ya os digo, de su mayordomo y una corpulenta Dorotía, que era una de sus cooperadoras, pues desnudan a la muchacha, la degollan y llenan un barreño con su sangre. Isabel se baña, o al menos se embadurna con ella todo el cuerpo, ya os digo, para recuperar su ansiada juventud. Entre 1604 y 1610, los agentes de Xebet se dedicaron a proveerla de jóvenes, ya os había comentado, entre 9 y 16 años para sus rituales, pero en un intento de mantener sus apariencias, digamos que convenció a, ya os digo, a este pastor protestante local para que sus víctimas tuvieran entierros cristianos respetables, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando la cifra comienza a subir, pues comienza este señor a manifestar sus dudas. Es decir, estaban muriendo demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas, así que ella, cuando se entera, lo amenaza para que se callase y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Al menos esta es la versión de este pastor, que fue quien la denunció oficialmente, como os comentó, el rey Matías II de Hungría, a través de la curia clerical. Y más adelante, en la época de los errores de Gábor, pues la pusieron en una delicada situación política. Tomó la costumbre de quemar los genitales a algunas sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo por pura diversión. Una auténtica maníaca. También generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, madre de Dios y del amor hermoso, los hombros o los pechos. Para estas cuestiones privadas se apoyaba, como os comento, en la fuerza física de la tal Dorotía, que, aunque era ya mayor, seguía siendo muy capaz de inmovilizar a cualquier joven en la posición requerida. Y esto ocurrió mientras estuvo en Viena. En 1609, por falta de sirvientas en la zona, como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar niñas de adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía. Entonces, algunas de ellas comienzan a desaparecer, a morirse pronto por circunstancias misteriosas, aunque esto no era raro en aquella época, pero como eran tan elevadísimas las tasas de mortalidad infantil y juvenil, esto era demasiado evidente. Entonces, ya las víctimas no eran cualquiera, por decirlo de alguna manera, que aquí todos somos iguales, pero las víctimas ya eran hijas de la aristocracia menor, entonces sus muertes ya se consideran importantes. Una bruja, Ana d'Arbulia, la previene de que no tome a nobles, pero bueno, esta mujer parece que fallece
en un momento determinado, entonces, bueno, pues una de sus amigas, viuda de un rico granjero que vivía en la cercana localidad de Milova, le dijo a la condesa que tranquila, que no iba a pasar nada. Hacia el final, muchos cuerpos, ya os digo, se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, o sea, campos cercanos, hilos de grano, el río que corría bajo el castillo o el jardín de verduras de la cocina. Entonces, bueno, también finalmente una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Esto era algo que había ocurrido varias veces en el pasado con sirvientas, ¿no? Por ejemplo, en otoño de 1609. Parece ser que una sirvienta llamada Pola logró escapar del castillo de algún modo y buscar ayuda en una villa cercana. Lo que pasa es que, bueno, sus amigas se enteraron de dónde estaba y, bueno, se la volvieron a llevar de vuelta por la fuerza, escondida en un carro de harina. En fin. La pobre ni se imaginaba lo que le esperaba, ¿no? Le arrancaron la ropa, la metieron en una jaula, estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar, y una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Esta intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero el mayordomo manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceaba de un lado a otro, mientras que desde abajo una de las cooperadoras la punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. En fin, es que una auténtica salvajada. Es que, a ver, son cosas que como no pertenecen al presente, no tenemos en cuenta ni nos importan tanto. Pero es que al final es lo que os digo, o sea, es una muestra más de la auténtica maldad, de la maldad intrínseca del ser humano. O sea, lo de esta señora, por llamarla de alguna manera, fue algo totalmente descabellado, totalmente inhumano, totalmente... Es que fue de una perversión absoluta, absoluta. O sea, es que era... Porque ya no era solamente me baño en su sangre, no, es que las torturaba de una forma que en fin, o sea, es que... yo no sé, pero vamos... De hecho, un testigo afirmó que la tal Pirosca y Ficco, que eran los colaboradores, se dieron al trato carnal durante la noche, acostados sobre las cuerdas, para obtener un malsano placer del tormento que con cada movimiento padecía la desdichada chica, ¿no? Ese tormento termina al día siguiente cuando las carnes de Pola estuvieron, digamos, despedazadas por el suelo. O sea, que tela marinera. Esta descripción tiene su parecido con otro artilugio de tortura utilizado por Bathory llamado doncella de hierro. Creo que todo el mundo conoce esta tortura, ¿no? Que es una especie de sarcófago que reflejaba la silueta de una mujer y que por dentro tenía afilados pinchos. Este artilugio se abría para introducir a la víctima y luego la encerraba para que los pinchos se incrustaran en su cuerpo. Pero es que no moría al momento, porque los pinchos estaban estratégicamente colocados para provocar el máximo dolor posible y podían llegar de 2 a 3 días en morir. ¿Vale? O sea que fue uno de los instrumentos de tortura más famosos de la historia. Es imposible saber hoy en día qué sucedió realmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, desde luego, Bathory sería una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. En la Europa del Este de la época era común castigar efectivamente cruelmente a siervos y pupilos y ejecutar incluso a pequeños delincuentes de maneras espantosas, ya os digo, tipo Inquisición. Pero Elizabeth, quizá fuera sádica, en consecuencia aplicaba especialmente a la hora de imponer disciplina, pues obligar a sus sirvientas a tomar parte en prácticas sadomasoquistas más o menos extremas, ninguna novedad para la nobleza de su tiempo, cuya impunidad y poder legal les permitía literalmente tratar a la servidumbre como quisieran, ¿no? Lamentablemente. Es muy probable que a todo esto se le añadiese una campaña de difamación, ¿no? También esto sin ninguna duda debido a su apoyo a Gabor en la guerra contra los alemanes. La propaganda de este estilo para desestabilizar el poder de un noble pues tampoco estaba fuera de lo normal en aquella época y era bastante común en esa zona geográfica. Pero bueno, fue realmente una torturadora y una asesina en serie amparada por su estatus, que solo perdió cuando, por falta de nuevas víctimas entre la plebe, recurrió a las hijas que formaban parte de la nobleza menor
y ahí es cuando todo queda, como os comento, sale a la luz y a partir de ahí, pues, en fin, ya sabemos lo que pasa. Así que bueno, murió básicamente emparedada, ¿no? O sea, es lo que se conoce como la muerte por emparedamiento, ya os digo, la dejaron ahí encerrada, sin luz ni nada, hasta que, bueno, murió. Solamente dejaron ese agujerito para alimentarla y mantener más lo que es su sufrimiento, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, ya os digo, a mí pena no me da ninguna, o sea, quiero decir, o sea, esto está claro. Menudo personaje, macho. Vaya tela marinera, vaya tela marinera. En fin, entonces, bueno, pues a partir de aquí ya os digo, hay 20.000 historias, 20.000 películas, un montón de cosas que se cuentan, unas más certeras que otras. Ya os digo que con una historia así, imaginaos la cantidad de historias que se pueden sacar. Ya os digo, sobre todo pues los directores de cine, los que escritores de libros, cómics incluso, o sea, hay innumerosas películas que ya os digo hablan de todo lo que esta señora hizo y es un caso que atrae mucho, ya os digo, que aunque fuese hace tanto tiempo, no deja de sorprender, sin ninguna duda, no deja de sorprender por la veracidad que hay detrás, o sea, que es que esto fue real como la vida misma, vamos. Y a pesar de todo se sigue rindiendo culto a este personaje, o sea, que cuidado, o sea, quiero decir que estas cosas repugnan a la vez que causan cierta, no sé si llamarla admiración, ¿no? Es como, ostra, y que a la gente pues le suele interesar mucho este tipo de cosas, precisamente por la excesiva crueldad, ¿no? Que mostraba esta persona. Entonces, bueno, ya os digo, tampoco me voy a enrollar mucho más, creo que ya he dicho lo más importante, ya os digo que no me voy a hacer una tesis doctoral porque hay muchísimas historias particulares que contar. Pero yo creo que ya básicamente os he comentado básicamente lo que hacía esta mujer y creo que con eso pues es más que suficiente. Voy a ver un momentito si os puedo poner una foto. Bueno, me pareció importante poneros una foto de esa tortura tan famosa que luego se utilizó también mucho, como sabéis, en la Inquisición española, o sea que cuidado, que lo de la Inquisición española también mucha tela marinera. Aquí vemos cómo era la doncella de hierro, o sea, te metían ahí, cerraban la puerta, imagínate, ¿no? Eso causaba un calvario porque dices tú, jolín, te meten ahí y mueres. No, no, no. Ya os digo que estaban colocados de una manera estratégica para causarte el mayor daño posible y el mayor sufrimiento sin que murieras en el momento. Así que bueno, en fin, esta es muchas de las torturas que lamentablemente inventó y siguen inventando, ¿no? Los seres humanos. Y ya os digo, en su momento quizá pues haga también una especie de vídeo sobre la Inquisición, pero bueno, ya os digo, más que nada para que conozcáis un poco en qué consistían los sistemas de tortura que se aplicaban en aquella época, que eran una auténtica salvajada. Así que bueno, nada más. Esto es todo, es un vídeo corto que no necesita, ya os digo, a pesar de la información, alargarse mucho más. Así que muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.